Sean bienvenidos y bienvenidas a La Séptima, Música en Contexto, el podcast, un espacio de divulgación de la escena musical tunjana. Hola, soy Natalie. Hola, soy Jonathan. Y esto es La Séptima. Música en Contexto, el podcast. Hoy tenemos un gran episodio. Vamos a tratar temas sobre la pedagogía musical y sobre todo pues enfocado al piano. Entonces hoy tenemos a una súper invitada. Aplausos por la invitada. Ella es Yendi Echeverría, es docente y pianista. Pero queremos que tú nos cuentes más a qué te dedicas, qué haces, que amplíes un poquito de eso. Bueno. Nos cuentes de ti. Bueno, soy barranquillera, aunque no parezca, pero sí. Soy licenciada en música y ahorita terminé mi maestría en pedagogía musical enfocada a la enseñanza del piano en la primera infancia o en sus inicios, independientemente pues, de la edad. Llevo un montón de años trabajando ya como profesora, pero de la par también he trabajado como investigadora musical. También he trabajado en proyectos de creación de proyectos culturales en la universidad desde que empecé en el semillero y luego seguí trabajando con la misma universidad que me contrató una vez terminé la licenciatura para seguir trabajando en esos proyectos musicales. Trabajé como coordinadora de la escuela de música dentro de la facultad, que se llaman los cursos de extensión, entonces era coordinar toda esa parte de la metodología, de qué se iba a dar en las clases, entonces era dirigido a niños, adultos y jóvenes y también en iniciación musical. Entonces, antes de empezar, o sea, digamos que a hablar un poco acerca de mi labor como docente, yo siempre estuve de la mano con el proceso de investigación y de gestión de proyectos. Entonces, no ejercía como tal mi licenciatura dando clases. Era un apoyo, sí, pero yo lo veía como que, ay, una ingreso adicional. No era como un fuerte. Sí, era una extensión como un ingreso adicional. Entonces, era más eso. Entonces, pero mi fuerte era la investigación y la gestión de proyectos. Después de eso, un tiempo me fui del país, volví y cuando volví me encontré que pues bueno, ya las cosas cambian, ya no era lo mismo, aunque donde estuve fuera también ejercí como docente y ahí comencé como a meterme más hacia ese lado de mi labor como docente. Entonces, ahorita mismo sí soy docente. O sea, pero chévere, o sea, si lo que tú nos indicas eso era que eras más investigadora y también en lo que entendí durante tu carrera. Sí. ¿No? Así es. Desde el semillero. Lo que no hicimos nosotros. Sí, la gran lección. Y es lo que siempre recomiendo, o sea, si tú estás empezando tu carrera como licenciado, entonces pues uno llega como que, ay no, qué pereza investigación. Pero encontré unos grandes aliados en ese proceso y unos grandes maestros, en ese entonces era el decano, yo hacía parte de su semillero de investigación y no, aprendí un montón, o sea, y tuve muchas oportunidades además. O sea, claro. Viajé muchísimo, me formé por ellos, porque hacía parte de los grupos de investigación, del semillero de investigación, y entonces pasé de ser semillero después a ser coinvestigadora. Entonces ya trabajaba en proyectos, con ellos. Sí, directamente con ellos, así de tú a tú. Y ya, era más o menos eso al inicio de mi carrera. Bueno, madre, es que, bueno, uno, eso es mucha carrera. Sí. Y de dos, la investigación siempre es algo que sí, se aísla, no se tiene como presente, no se tiene en cuenta. Y yo lo vine a aprender justo al ya graduarme. O sea, hace poco estuve en un proyecto de investigación muy interesante sobre las prácticas musicales en los territorios. Y yo decía, ay, ¿qué hice? O sea, ¿por qué no lo hice antes, no? O sea, y uno, pues, en nuestro caso, pues nos presionaban como tanto a estudia, que uno cerraba su mente a ciertas cosas, ¿no? Incluso la docencia, claro, que es una licenciatura, ¿no? Y claro, y ya viéndolo en el contexto, cuando tú sales, realmente lo que más pesa, más que ser músico, es la gestión. Porque puedes hacer, o sea, desde que eres instrumentista o profe, la gestión está presente siempre. En saber gestionar espacios, cómo organizar los conciertos, por ejemplo, de qué forma voy a diseñarlo un poco, cómo lo voy a llevar. Todas esas cosas, por ejemplo, en nuestro caso, lo aprendimos ya afuera, pero es que afuera ya tú eres profesional, ya no eres estudiante.
Y claro, es un conflicto grandísimo porque debería ser dentro de la U que te enseñen, o que por lo menos estés en ese proceso de saber hacerlo bien y no tener esos errores afuera, ¿sí? Sí, pero fíjate que eso pasa aquí en la Reconchinchina. Yo estudié en la Universidad del Atlántico y no todos hacían eso igual. Y también les pasa, y de hecho hay muchos de mis compañeros que iniciaron conmigo que todavía no se han graduado. No, ¿Por qué? Porque escribir es muy difícil. O sea, tú realmente vas porque tienes el ideal de que quieres fortalecer tu instrumento y quieres profundizar en él. Pero resulta que es una licenciatura. Entonces ahí de entrada ya te tienes que dar cuenta a dónde te estás metiendo. Entonces, claro, tú en el proceso tú no sabes eso. Entonces, cuando tú ves esa materia de investigación, ay, qué pereza. Yo tenía una profesora que escribía en el tablero y hablaba al tablero y que, ¿qué dice ahí? No, entonces, claro, esas clases o el tipo de profesor también influye muchísimo dentro de eso. Pero yo conté con que una vez me dijeron, oye, ¿quieres pertenecer? Y yo, pues sí. Porque entonces me metí y comencé como semillero de mi maestra de investigación en ese entonces, que me encantaba cómo hablaba y yo, ay, era toda embobada mirándole. Y ahí fue aprendiendo, pero sí pasa eso que ustedes dicen. O sea, llega el momento en el que te vas a graduar, o sea, ya estás en tu último semestre, bien, tienes todo montado en tu instrumento, pero... Y luego a nosotros, por ejemplo, no sé si a ustedes, a quien no apetece les hacen eso, pero nosotros tenemos que hacer un proyecto de investigación. O sea, tenemos que presentar un proyecto que sea acorde con las normativas que pide la universidad y eso. Entonces el mío era con el Ministerio de Cultura. Entonces era, digamos, el semillero, el grupo de investigación lo que hizo fue anclar ese proyecto para que yo lo pudiera adaptar también ahí. Entonces trabajaba para el proyecto y también hacia el mío. Pero fue muy extenso. Pero las personas que estuvieron ahí apoyándome siempre, pues me ayudaron un montón. Y ahí fue donde yo aprendí y después ya yo solita. O sea, ya no tenías que decirme como, ay, mira esto, sí, pedía las asesorías, pero ya yo tenía esa experiencia que mis compañeros no tuvieron. Claro. Pero sí, es súper importante. Claro, y es que eso te lleva un poco, ¿cómo decirlo? Te aploma mucho a lo que es este mundo laboral, claro, porque como tú bien decías, uno ya tiene toda la parte de habilidad del instrumento, pero tú sales y no es que te vayan a llegar los conciertos, no te van a llegar los eventos, nada. Y tú tienes que pasar lo que hablamos en capítulos anteriores con propuestas. En el capítulo de la escena musical Tunja, vayan a verlo. Exacto. Y uno se da cuenta, por lo menos aquí, cómo funciona en Tunja, no sé, en otros lugares. Uno llega a un lugar y tiene que tener una propuesta. Y esa propuesta tiene que venir con lo que es el evento, cómo va a estar organizado, qué presupuesto se necesita. Y todo eso ya lo tienes que tener tú desde mucho antes. Y claro, como uno no tiene conocimiento de la gestión, no sabe que toca sacar permisos, toca hablar con esta persona, los patrocinios cómo funcionan, que de hecho hay algo que yo no sabía cuando comencé con esa cosa, y es que la mayoría de empresas, por ejemplo los que están situados en Boulevard, en centros comerciales, tienen que hacer uno o dos patrocinios por año, siempre. Para bajar impuestos. Sí, para bajar impuestos. Ya pues, interesante. Sí, es que es precisamente eso, o sea, cuando estás en ese ambiente de investigación y no sé qué, ahí aprendes eso porque es que cómo te costeas, o sea, cómo vas a saber tú qué es lo que necesitas para poder presentarte, yo voy y me presento y listo. No, es que eso es lo que pasa es que, digamos, cuando uno ya se mete, como dices, a ese mundo, uno empieza, ¡jue madre! Primero, qué montón de oportunidades ni conocía y me estoy perdiendo solo porque no sé dónde buscar, no sé cómo pasar mi propuesta, no sé cómo decirlo. Yo pienso que por lo menos acá en la UPTC, ¿sí? Y por lo que entiendo también en el Atlántico, no es muy común este tema entre los músicos de la lectura y la escritura en general. Y más allá de lo investigativo, yo sí siempre he pensado que es una habilidad que uno debe desarrollar, porque es que es la forma en la que tú te comunicas con el mundo. Por eso uno dice, aprender otros idiomas es importante porque te abre puertas en otros sectores sociales que tú no podrías entrar, en otras sociedades, otros mundos. Y creo que eso a uno le da la investigación, o sea, cuando uno llega y dice, fue madre, o sea, había una propuesta, un programa de incentivos, perdón, del Ministerio de Cultura y yo no lo aproveché, o sea, uno queda como, yo justo estuve trabajando con el Ministerio de Cultura también y era un mundo totalmente diferente, ¿no? O sea, era como, no, y es que acá contactamos a los formadores y acá contactamos al gestor y no sé qué, cómo hablan con cada uno, y yo
Y al final, cuando ya se estaba terminando el proyecto, estábamos con uno de los coordinadores que, uy, pobre hombre, yo mis respetos con ese. Ay, que se me contó que tenía el Nos celular. mostró el celular, tenía, yo no sé, como unos más de 300 mensajes y dijo, y hoy es poquito, porque todo el mundo lo buscaba para coordinar. Él coordinó el año pasado todo lo que fue las estudiantinas, todo lo que fue los conciertos que hizo el Ministerio de Cultura a lo largo del país. Él gestionaba vuelos, pagos, todo. Entonces a ese man, pues, Sí, obviamente lo buscaban. Y nos dijo, lo llamaban todo el tiempo, ay, que venga, no sé qué. Y en una de esas llamadas dijo, no, ya me tengo que ir. Pero ¿por qué no? Es que ya estamos cuadrando el siguiente proyecto. Y yo. Entonces, como que es un mundo que va y va y es muy orgánico, pero también es muy chévere, porque uno hablaba con la gente del territorio, con las personas, y era entender cómo se recoge eso de la realidad, cogerlo, más los antecedentes, más lo que uno sabe, y escribirlo con su equipo de trabajo, y es un mundo que siento que mucha gente se pierde, la investigación. Sí, sí, es Sí, muy lindo, sí. o sea, realmente cuando ya tú entiendes, o sea, por qué funcionan las cosas, Exacto, sí. ahí es cuando tú dices, ay, bueno, ¿Y sí, cómo es la totalmente todo realidad? eso. Sí, Por- es que realmente cuando tú estás en el proceso de crear, no solamente implica solamente crear aquí, sino que implica todo lo que va detrás para que eso pueda salir. Entonces, ¿qué necesitas? Unas buenas bases, sí, aquí están. Pero, ¿y esas bases hacia dónde, de dónde se recogen? Claro, de esa información qué va que necesito y dirigido. hacia dónde. Y entonces es hacer un estudio del público, entonces a saber exactamente a qué empresas vengan, toco puertas a ver si aquí funciona y respalda mi propuesta, que la propuesta esté fundamentada, que sea atractiva además, que tú veas que sí tiene pies y cabeza. Que tenga viabilidad, todo eso. Sí. O sea, depende de qué tan cercano estés del contexto y qué tan informado estés de todos estos números que se manejan Claro, en uy, este aparte medio. los números es la más terrible, pero toca, o sea, toca. Claro, porque o sea, uno dentro de su burbuja, digamos, dice, bueno, puede funcionar, pero exacto, dentro de tu burbuja, pero tú sales y te das cuenta que eso no es lo que la mayoría quiere, y ahí sí ya no es viable. Así es. Por más de pronto puede ser algo muy atractivo lo que hablamos, pero pues no es viable. Entonces, por masa no sería viable, y ahí sí toca cambiar o replantear ciertas cosas. Eso es que... Pero bueno, pero hay que hacer otro, Hay que hacer otro episodio de hablar Sí. cómo se hace una investigación, cómo se plantea un objetivo, cómo se escribe. Bueno, ya pasó. Cuando yo estaba trabajando con mis compañeros, me encontraba con unas cosas que yo decía, pero se supone que ellos ya súper estudiados, o sea, ya yo era la más jovencita, ¿no? Y todos como con su super carrera y escribían, no, tenaz, o sea, yo corregía eso y yo decía, pero esto no tiene estilo, esto no, está repitiendo demasiadas palabras, La no sabiduría, tiene justificación. cohesión, y yo, pero, ¿qué quisiera hacer? ¿Cómo responde la pregunta principal? Que, El objetivo. que una cosa es hacer un proyecto uno solo y otra cosa es hacer un proyecto con más gente. Uy, no, eso es un video, pero bueno, ya no, pero es... Pero para cerrar el tema, digamos, ya hablado más o menos de la investigación, queremos como hablar un poquito de la docencia. Y ya de pronto una pregunta más personal, ¿por qué escogiste ya más adelante la docencia como ya no de extensión, sino en línea? Pero eso pues, siempre me ha gustado, la verdad. O sea, enseñar sí me ha gustado siempre. Y yo sabía que estudiar licenciatura, aunque yo quería desde pequeña ser artista. Entonces eso fue lo que siempre colocaba como en esas preguntas que te hacen del colegio. ¿Qué quieres cuando seas grande? Proyecto de vida, yo Oficios siempre que te colocaba gustan. ser artista, pero nunca puse ser músico. Y nunca puse ser profesor. Pero en el camino me fui dando cuenta de eso y que no era mal en lo que hacía. De hecho, siempre he transmitido, pues lo que sé lo he transmitido de una manera en la que pues los niños sobre todo pueden entenderlo y los adultos también, solo que no me voy con los adultos. Pero también lo pueden entender. Entonces yo dije, pues no me da tan complicado. De hecho, en mis primeras clases yo decía, ¿qué hago? Claro, tú conoces algunas metodologías que te dan en la universidad, pero es que la realidad es otra, o sea, otra. Y cuando yo dije que no iba a ser docente, fue cuando hice mis prácticas.
porque me jalaron el pelo, me tiraron al piso y me lo iban a cortar, o sea, terrible. Y yo, ¡ah! ¿Qué es esto? Entonces llamé a Andrés, me jalaron. Yo no vi esto en la Y universidad. Andrés, ¿qué fue? ¿Qué fue? Pero, o sea, fue traumático, pero a la vez me hizo ver una realidad que yo tengo muy clara, y es que soy docente, pero no soy docente de colegio. Claro. No, yo soy docente del que quiera aprender, que eso es lo más importante. Y las escuelas hacen eso, pues las academias. Quien está en una academia es porque realmente le gusta, aparte de que sus papás pues también quieren salirse de ellos un ratito, pero realmente les gusta porque vuelven. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que yo dije, pero mira qué bien, entonces vuelven animados, entonces les gusta la clase, y yo dije, pues sí. Y al principio no reconocía eso, de que fuera buena, pues uno siempre se pisa ahí duro y se da duro porque yo digo, ay no. Entonces no, siempre tuve a alguien que me decía, pero lo que estás haciendo funciona porque vuelven, porque quieren contigo, porque te solicitan, porque el papá pide que sea contigo. Entonces ahí fue cuando me fui dando cuenta que el proceso en el que yo estaba no es solamente enseñar música, sino es crear esa empatía con ese niño que está llegando a no a decirme sus problemas, sino a contarme algo a través de lo que está tocando. Entonces me fui más hacia ese lado, hacia un lado más empático hacia el estudiante, no como, ay, te enseño, ven, la técnica es así, así. Y además que hay algo que es muy chévere que en las academias y en las escuelas, y es que hay más chance de que ellos brinden más tiempo sobre el estudio del instrumento, o bueno, no el instrumento en general, pero le meten un poco más de empeño a eso. Sí. Porque en un colegio, pues como tienes que ver tantas materias, pues sí es muy posible que música sea una más, como cualquier materia, obviamente no es de pronto su pasión, y de pronto quieran más, se decanten por matemáticas, sociales. En la escuela, obviamente ya el objetivo es hacer música, ¿no? Y hay mucho más chances de que haya chicos que se interesen mucho y uno lo pueda enamorar más, porque está más cercano a uno. Claro. Le puede decir, mira, esta obra, yo te hago el arreglo, en nuestro caso. Claro, quedan enamorados. Sí, claro, es que esa es la forma en la que tú los enganchas, claro. Tampoco podemos desligarnos del hecho de que necesitan ver técnica y que necesitamos del piano clásico para que eso funcione. Entonces es como un 50-50, ¿qué te gusta y qué necesito? Sí, toca mediar. Entonces es así como los enganchas, pero entonces también es la forma en la que le hablas, la forma en la que le enseñas, la forma en que le muestras. Porque igual, si bien necesitan el concepto técnico, pues ese concepto lo tienes que contextualizar sí o sí, porque ¿de qué sirve tener un concepto técnico cuando no lo entiendes? Entonces ahí yo empezaba como a aplicar, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en la clase de hoy, pero esto se parece a esto y esto así, y así. Entonces es como la manera más suave en la que ellos puedan entenderlo, porque es ponerte a la par de ellos, o sea, ahí no importas tú, ahí realmente es como lo entienda a ellos, y que realmente ellos son pues la razón de que tú estés ahí. Claro. Hay una cosa importante que mencionabas y es, yo me di cuenta que no soy docente de colegio, y muchas veces en la licenciatura, en nuestro caso, si uno sí se enfoca o lo entiende un poquito a que uno va a ser docente de colegio, o sea, que uno va a enseñar en los colegios y que va a hacer esto, y de hecho las prácticas y todo van enfocadas a eso, o sea, que tú enseñes en colegios, en ese tipo de escuelas, exacto, y entonces te llevan como a ese tipo de cosas, y también es chévere como, pues que nos vea, que nos escuche, que sepan que no es la única opción también para la docencia, ¿no? O sea, uno puede ser docente en muchos niveles y de muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, uno es instrumentista, es verdad que uno se va a enfocar al piano, pero uno también, por ejemplo, podría dar clases de teoría musical. Sí. Y ahí se encuentran cosas muy interesantes, uno encuentra dinámicas muy agradables con el estudiante y que a uno también le agradan y uno aprende un montón, que finalmente no es por nada, pero el piano, para enseñar teoría es una maravilla. Entonces, es muy práctico. Claro. Pero no es que seamos pianistas. No es que seamos pianistas. Es que es muy visual, tú lo tienes todo ahí y es la forma más práctica de que puedas mostrarle a ello armonía, por ejemplo. Claro, entonces, no es lo mismo. No es lo mismo coger una guitarra que está ahí como, y que además duelen los dedos. Ajá, sí. Bueno, pero sí es cierto, o sea, yo tengo claro que yo docente de colegio no soy. Primero, no me gusta gritar. O sea, segundo, no me voy a marcar la vida y yo, ¡ajá! ¡Eso se cae! 50 gritando contra mí, ¿qué es eso? La profesora donde yo hice las prácticas utilizaba un micrófono y un parlantico.
Y así hablaba. Uy, así son varios profes en algunos colegios públicos que trabajan por Imagínate, yo acá. decía, y ella Sí. tenía, me acuerdo cuando hice las prácticas, tendría como 35 años y parecía como de 57. Y yo decía, "Ah, no, Yo voy a Yo quedar voy a así. demacrar así. ¿cómo que es ella? No, que sí, entonces ahí tú te das cuenta realmente que no. Entonces, aparte de trabajar en la parte de investigación, por eso yo no le daba tanta importancia a la parte musical, pues a la parte de docencia. Pero resulta que, bueno, los tiempos van cambiando y realmente tus necesidades se convierten como en otras cosas, entonces estás buscando como alternativas. Y yo comencé entonces clases particulares y luego en academias privadas y luego ahora que estoy acá sigo con clases particulares y sigo con mis clases virtuales porque de hecho mi fuerte son las clases virtuales, donde tengo mis estudiantes particulares en varias partes del mundo incluso y las clases que tengo aquí en la escuela. Entonces ha funcionado muy bien y entonces de hecho mi proyecto de tesis en mi maestría fue sobre mi proceso. O sea, fue un estudio de caso acerca de lo que yo estoy haciendo cuando estoy enseñando, que es aplicar una metodología específica, pero teniendo obviamente de otras. Pero la mía va más enfocada, no sé, fíjate que no cojo ni Dalcross, aunque sí utilizo Suzuki para la enseñanza a nivel inicial, que me parece muy bueno, pero también utilizo Billens y utilizo, sí, también Dalcross, pero también utilizo Montessori y también utilizo la pedagogía del amor, que es la que más aplico dentro de la enseñanza, porque como les decía, no es solamente lo musical a lo que ellos llegan, porque ¿qué expresas tú? ¿Cierto? Entonces la música que es, no son simplemente sonidos, es realmente lo que tú vas a decir a través de eso. Exacto, y además que se te puede trasladar a otros métodos, no netamente los musicales, que son Para Montessori y nada. Dalcross, sino también otro tipo de corrientes, hasta filosóficas, Sí, que sirven para el fin musical. es que de hecho yo tomé la de Paulo Freire y no es la que, no es que, ay, tú me dices bien y esto amoroso. Te amo, Pablo, Pablo, te amo, Pablo. Ay, no, pero sí es cierto que todo lo que empecé a utilizar fue de ellos. Entonces, también el hecho de que sea humanístico, de que sea holístico, entonces se vuelve una enseñanza mucho más hacia las necesidades. Sí, Entonces, integral, no es lo que simplemente yo necesito enseñarte a que es do, re, mi, fa, sol, eso no se va a mover de ahí. Pero resulta que los tiempos van cambiando y luego de llegar de una pandemia en la que todos estuvimos tanto tiempo encerrados, llegas y te das cuenta que los problemas son mucho más grandes con los que vienen esos niños, que al parecer iban a tener, entre comillas, mucha más atención de sus padres, pero fue todo lo contrario. Entonces, cuando tú te enfrentas a niños que vienen con múltiples personalidades, entonces tú te quedas como que yo qué hago aquí. Ah, ven, do, re, mi, fa, sol. No, ellos no quieren do, re, mi, fa, sol. Entonces, ahí yo fui entendiendo que no es solamente el enseñar, y entonces vengo y taco do, re, mi, fa, sol, no, sino que ellos tienen una necesidad aparte que la van a empezar a transmitir de eso. Entonces era como canalizar todas esas energías con las que ellos venían a través de su instrumento. Entonces, me pareció que por ahí no estaban trabajando mucho y que sin embargo yo sí quise hacerlo y ha funcionado. Entonces ha funcionado tanto que en la escuela los primeros cupos que se llenan realmente son los niños. Sí. Entonces cuando, no, con la profe Jenny, y, o sea, y empezamos y de los martes, por eso yo era tan cobarde. Por lo menos fue como el segundo o tercero que fui con Favor del Centro para agendar mis clases y pues el profe ya estaba poniendo todos los profes que tenían sus estudiantes. Bueno, y tú tienes más o menos como 10 estudiantes, me dijo, 9. Y yo, ¿y Jenny cuántos tiene? Fa. 25. Uy, jue, pucha. Y faltan porque esta es la primera semana. Uy, o sea, entonces yo digo, o sea, sí, algo estoy haciendo que está funcionando. Sí. Entonces, eso era más que todo lo que yo le decía a mi esposo y me decía, pero tú cómo te aguantas los niños? Y yo, pues es que yo no tengo 7 niños en una clase, yo tengo 4. Muy claro. O sea, Es que se... a ver, 4 yo soy la mayor, aunque no parezca, pero soy la profe de piano, entonces, y sin embargo yo nunca me pongo como a imponerme a que yo, o sea, esas jerarquías tontas que yo digo, ¿para qué existen? Pero bueno, existen. Entonces, simplemente no me mido con ellos, entonces soy de igual y me pongo a su misma altura, a su mismo tamaño y hablamos así tal cual como estamos haciendo ahora. Entonces,
por eso hice mi investigación y mi tesis sobre ese proceso en el que viene trabajando y que de hecho no hay en música aplicado a eso. Entonces yo dije, pues bueno, si no hay, pues yo voy a empezar con un poquito, con lo que haya, pero con eso. Hay mucho material en inglés, pero digamos que traducirlo era el doble camello, entonces yo cuando iba a terminar esa tesis nunca. Pero sí hay muchísimo y eso es lo más bonito que me gusta de ser docente, que no es simplemente llegar a tocar de paz, sino que realmente conecto, sí, conecto con eso claro. Para que ellos realmente le encuentren un sentido a lo que están haciendo. Entonces tú hablas con ellos y le preguntas y ellos te dicen, sí, porque es que ¿cómo te enseña la profe? Porque de hecho hice entrevistas y después de que le hice ¿cómo te enseña? Con amor y yo, ¡ay! Y nunca les dije eso. Sí. Y yo, y en los conciertos eso se nota mucho y los chicos son súper animados y llegan niñas, las niñas que el grupo de niñas que tengo que son re intensas con el instrumento, pero es porque son muy inquietas y están todo el tiempo motivadas. Y esa es como la clave, entonces ser empático y motivarlos todo el tiempo. Claro. Porque hay que celebrarle cada logro, incluso aquellos que no pueden alcanzar. Es que se genera esa conexión entre que, como uno es empático y los escucha y se sienten escuchados, genera la conexión con el piano. Es decir, o sea, si yo estoy acá y estoy en esta práctica, me siento así, me genera un efecto, digamos, positivo con el piano y voy a querer estar ahí, seguir practicando. Respecto, digamos, a lo que tú decías, frente a otros profes, que sí mantiene esa jerarquía arriba y se siente más como una obligación, tengo que responder al profesor. Cuando ya uno genera lo que tú me comentas, pues ya es otro tipo de conexión y es difícil de desarraigarlo. No, lo que pasa es que, digamos que podemos ponerlo hasta en contextos diferentes, porque una cosa es lo que yo quiero y la otra cosa es lo que necesito y lo que me toca. Entonces cuando ya te toca hacer algo, pero no porque lo quieres, ahí se rompe. Ya se rompe. La magia se paró ahí. Entonces creo que eso es muy importante, entonces por eso es tan importante, no solamente tú como estudiante, cómo afrontas eso hacia tu instrumento incluso, sino la responsabilidad que tengo yo como docente. Imagínate yo quebrar a todos esos niños, ¿en qué momento se van a volver a unir? Es que, o sea, yo tengo tantas cosas que preguntar. Pero bueno, o sea, digamos, varias cosas, ¿no? Lo primero es, el papel del docente en cualquier área, en cualquier rol, es fundamental. O sea, un niño es un humano en desarrollo, vamos a decirlo de esa manera, está creciendo, se está formando, y esos primeros años, esa etapa es tan crucial porque ellos son como esponjas y no conocen el mundo tan hostil que llega, ¿no? Entonces como que ellos ven el mundo de otra manera. Por eso trabajar, por lo menos para mí, trabajar con niños es muy gratificante. Es agotador, sí, pero es gratificante porque ellos son muy divertidos y ellos se sorprenden siempre todo el tiempo y como, ¿qué es este conocimiento? ¿O qué es esto otro? ¿No? Y si uno logra conectar, como tú dices, ponerse a la par de ellos, es muy interesante porque uno logra cosas muy chéveres y esos pequeños momentos cuando uno le dicen, a mí una vez me pasó, una vez dando clases a Tunja de piano, me dejaron a 2 niñas y me dice, pues mi jefe, como, oye, pero esta niña que no ha podido con el piano, no sé qué, está como reticente, tal, y yo dije, ¿será que los papás de pronto la están obligando o algo? No sé. Y fui, tuve unas clases con ella y como la tercera clase, mi jefe me volvió a decir, ella quiere seguir contigo, está súper genial, ya había pasado por tantos profes, ninguno lo había entendido y está muy contenta. Y ella llegaba súper emocionada, y profe, mira esto, y profe, no sé qué, y tal cosa. Es eso, es entenderlos, pienso yo, porque a veces uno dice, ay, qué fastidio, qué irritante. No, o sea, hay que saber canalizar la energía, hay que saber orientar, hay que saber dirigir, también hay que saber en los momentos en los que uno les debe poner límites y decirle, oye, no está bien lo que estás haciendo, ven y los corregimos, pero ¿cómo formar a una persona o a un ser humano? Eso que mencionabas de otras visiones para la formación musical, eso no solo es importante en la formación musical, sino en todo, tener diferentes perspectivas, pensar que estamos construyendo seres humanos, que es lo que nos jodió por lo menos a nosotros en nuestra formación personal, ¿sí? Que fue, y que muchos músicos adolecen de eso, que no nos forman
bien, o sea, es con gritos, con agresividad, con, ¿sabes? Sí, claro, Con porque, imposición, ¿no? claro, tienen arriba el tope de que es formación musical, es decir, lo otro, que es lo que habíamos hablado, lo integral, lo humano, lo empático, no se trabaja. El objetivo es simplemente que tú toques bien o que puedas responder en tu instrumento de diversas formas, pero lo otro no importa. Como No, que, bueno, sí. Y de hecho sí, algunos me lo pongo. profes, sí, de hecho algunos profes una vez sí me dijo, lo importante es que tú puedas responder en el piano. Y yo, no, o sea, Sí. no, o sea, no, porque digamos que yo creo que eso ya pasó, ¿sí? Eso ya pasó, de pronto en años por allá de los 70 por allá, eso era, sí, responder en el instrumento era uy, no, lo primordial, pero hoy en día eso ya es obsoleto. No, ya uno tiene otras No. perspectivas. O sea, porque, por ejemplo, el profe Sí. Andrés, el profe Andrés, el profe Andrés, yo creo que junto con otro profe es al que yo más recuerdo, ¿sí? Y porque en los momentos más complicados de la carrera y del montaje y todo lo que yo tuve que hacer, él me trató de una manera que nunca nadie me ha tratado, o sea, bien, amigable, siendo un humano, Se ¿sí? trata a ti, Claro, y era como, como él. ¿cómo así? O sea, y él me veía, ¿pero por qué te estresas tanto? Y yo, pero es que, como que, y entonces es muy interesante porque esos son los profes que le quedan a uno y uno queda a los niños. ¿Qué pasa al contrario cuando un profesor de verdad hace un pésimo trabajo, se los traga, digo yo, en Bogotá, en el colegio donde mi mamá trabaja, ella también es docente de música, pero en su colegio hay un profe de música, y ese profe, yo escuchaba a estudiantes de ella que ya pasan a ese curso donde él dicta, no les gusta. A nadie le gusta la clase de música en ese colegio y yo digo como, pero ¿cómo no les va a gustar la clase de música? Si es como lo más sabroso. Y cuando yo voy con los niños, porque a veces yo trabajo con los estudiantes de ella, ellos son como, cuando va a volver, hagamos esto, hagamos lo otro, porque sienten la energía de uno y creo que eso es lo más bonito y lo más importante cuando uno pues ejerce esa labor, ¿no? Sí, sí. Es que decías muchas cosas muy importantes y es cierto, pero, por ejemplo, cuando tú estás... vámonos primero a la primera pregunta que ustedes me hicieron y es ¿por qué ser docente? ¿Cierto? No es porque me toca, sino porque yo así lo decidí. Pero cuando te toca, ahí ya cambian como las perspectivas de ver tu Claro, labor. es un condicionamiento. Entonces, una cosa es lo que a mí me gusta y el otro es lo que me toca. Entonces, cuando te toca, no lo disfrutas tanto. Entonces, ahí, ¿qué hace el docente? Pues le toca, ¿ya? Entonces, sí, es cierto que, porque igual me tocó también. En mi carrera también hubo profesores a los que le tocaba dar clases porque no hay de otra, o sea, la escena musical es recompetitiva y si tú te pones a dar cuenta no estamos en Europa, entonces virtuosísimos no vamos a hacer, pero o sea, yo eso no tenía entrada, imagínate, yo cuando entré a la universidad había piano, cello, en el piano, guitarra, canto, solamente esos tres instrumentos. Y yo dije, ¿qué? ¿Y dónde está el cello? Yo quiero tocar cello. Nunca había tocado cello, pero me gustaba por el color, que es un color oscuro. Y yo, no, bailas, yo cantante de dónde. Y guitarra, a mí no me gusta la guitarra. Y mi esposo es guitarrista, me gusta escucharla. Sí. Y yo dije, no, me voy con piano. Entonces me metí en el preuniversitario, empecé con mi profesor, no sé qué, bien. Pero yo siempre anhelaba que llegara ese profesor. Pero después, mientras estaba dentro de la carrera, tú tenías la opción de escoger como tu profesor. Sin embargo, la profesora que me tocó a mí, ella sí le gustaba muchísimo dar clases, pero era súper introvertida. Entonces, ¿cómo expresas? Como cuando tocaba el piano era otra persona, pero cuando te daba la clase era como... Jamás me dijo que lo estaba haciendo mal, jamás. Y lo que me decía es, puedes hacerlo mejor. Mira, así. Entonces yo decía, ay, sí, lo puedo hacer mejor, pero yo era muy ñoña, yo no tenía piano, entonces llegaba a las 6 de la mañana, me iba a las 8 de la noche de la universidad porque necesitaba estudiar. En cambio había otros profesores que eran súper psicorrígidos, pero también entendí que esa forma de ser de ellos fue su formación también, pero cuando tú hablabas con ellos son personas súper cálidas, pero en el instrumento sí eran muy exigentes. Pero te trataban a ti como lo que tú eres, como la persona que eres y el respeto que mereces en cuanto a ser estudiante. Pero fuera del aula son tus amigos y son personas
súper queridas y personas que se preocupan por ti también, cómo te fue, cómo llegaste, no sé qué, bueno, listo. Pero sí pasa que pues ahorita también encuentras eso y lo vas a seguir encontrando porque resulta que vienen de esa formación, pero cuando nos actualizamos, entonces cuando también... Cuando se rompe. Siempre me pregunto en qué momento dejamos de ser humanos para volvernos superhumanos cuando estamos frente a alguien que no sabe o que sabe menos. Entonces esa es la pregunta que siempre me hago, o sea, ¿qué diferente tiene este niño de mí? Nada, es que es un niño. Entonces, ¿por qué voy yo a pisarlo con lo que yo sé cuando él apenas va a empezar? ¿No? Entonces, esas comparaciones siempre las he dejado a un lado y son de las reflexiones que todo el tiempo tengo con Andrés. Entonces, por eso Andrés es una persona tan empática, Andrés es una persona que realmente se preocupa por lo que tú eres, por cómo te sientes. Incluso eso es lo que recibimos también. O sea, recibimos y nos damos cuenta que los estudiantes llegan a nosotros, no para decir, profe, ya tengo listo esto, y tengo que tocar así, así, y son así. No, uno no es así, y la vida real no es así tampoco. Entonces sí, es lo que nos toca y lo que nos gusta. Entonces, Lo que queremos, claro. así es. Entonces yo siempre lo veo como de esa forma. Si no me gusta, ¿para qué lo hago? Porque lo necesito. Porque me obligo a hacer cosas que... Así es. Si a ti no te gusta el pescado, tú no te lo vas a comer. Sí, no, pero... Ya a mí no me gusta el pescado. Data curiosa. Ya me dicen eché pescado en la casa sin nada. Pues Mentira. Pero sí es cierto que a veces la necesidad es, como dicen por ahí, tiene cara de perro, pero si vas a hacer algo, hazlo bien, si no, no. O hacerlo exacto. O encontrarle al menos el lado bueno, o sea, no verse como... sí, uno a veces le toca hacer cosas que uno quiere, pero al menos irse como, bueno, ¿qué lado amigable le puedo dar? En vez de seguirme dando como odios y rechazos Ay, y no, el estrés. Sí, es- sí, Sí, sí. darle una vuelta, sí, como que una vuelta de idea respecto a lo que me puede dar como provecho a mí y no simplemente Sí, porque de todas maneras te estás beneficiando de de eso. todas maneras, exactamente. O sea, Entonces, algo bueno tiene que tener, sí, Algo, claro, me sí. están pagando. ¿Obvio? No, claro. Entonces voy a hacerlo lo mejor que pueda para que me paguen mejor. Sí, listo. Y en ese, digamos, que hablamos de tener como esta pedagogía más del amor, del respeto, del pensar en el ser humano, ¿cómo tú trabajas, digamos, con tus estudiantes esa dualidad entre lo que decías hace un rato, como, sí, o sea, hay que pensar en ellos, hay que pero también tenemos, obviamente, que tener un resultado, Claro. porque los niños, obviamente, necesitan un resultado, los papás, en este caso, necesitan un resultado, y también hay un público y una escena que requiere un resultado y para eso necesitamos técnica. Entonces, ¿cómo hacemos este acuerdo entre la técnica, entre lo necesario y el gusto, ¿no? Bueno, precisamente eso, lo que te hablaba ahorita de mantenerlos motivados, de tenerlos 50-50, de que te enteres y que te des cuenta realmente que lo sientas y que al momento de tocar no es solamente tocar por tocar, porque yo puedo imitar fácilmente y puedo cogerme un video de YouTube y mirarlo y tocarlo igualito, pero resulta que en ese momento simplemente estamos copiando, entonces no somos nosotros y es lo que trato de hacerles entender a ellos. Yo le dije, cada uno de ustedes va a tocar himno de la alegría y se van a dar cuenta que todos lo tocan diferente. ¿Por qué? Porque de pronto él vino con dolor de barriga, eso se va a sentir ahí. Ah, que hoy estoy aburrida, eso se va a sentir ahí. Entonces, más que todo es trabajar con emociones. Entonces es hacerles entender que no solamente se trata de tocar por tocar, sino que necesitamos transmitir algo. Así como yo llego brava a mi casa, así como mis compañeritos hoy no quisieron hablar conmigo, de esa misma manera vamos a hacerlo en el piano. Entonces, ¿qué es lo que más hago con ellos? Bueno, la rutina es la siguiente porque trabajamos rutina para poder trabajar con 4. Claro. Entonces nos sentamos, practicamos 5 o 10 minutos en los que cada uno tiene, quien ya terminó primero levanta la mano, voy para allá y comenzamos a revisar. Entonces, ¿qué vamos a revisar ahí? Entonces tenemos 2 cosas, lo que no te gusta y lo que sí, lo que necesitas y lo que quieres. Entonces, ¿qué es eso que no te gusta? Ahí está el libro de técnica. Entonces, ¿por qué lo estamos trabajando? Porque necesitamos lectura, porque necesitamos saber dónde van esos fordos, esos pianos y cómo hacerlos. Entonces, muchos llegan y le bajan el volumen y yo no. Trabajamos con el volumen a tope. ¿Por qué? Porque el piano tiene sensibilidad. Igual que tú, si yo te pellizco, ¿tú qué vas a hacer? ¡Ah! Grito, bueno. Si yo le pego duro al piano, el piano va a gritar igual, va a sonar durísimo. Entonces,
Es con los ejemplos cotidianos y con lo que más trabajo. Y realmente trabajo con las emociones. Yo a ellos los mantengo motivados 100%. Entonces cuando yo les digo hay conciertos, profe, hay concierto, sí. No, ellos hacen así, sí, hay conciertos. Entonces, quien tiene clase a las 3 los viernes quiere llegar a las 2 hasta las 7 de la noche porque quiere practicar todo el tiempo. Y yo, no, calma, Tampoco yo sé. necesito dar clases, pero no, o sea, se van desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Súper Y chévere. yo, ay, yo cuando que yo hacía eso, yo quisiera hacer eso. Entonces, digamos que no es que yo a ellos les diga que no está bien. Siempre les digo, les cambio las palabras porque para mí son muy importantes. Eso es programación neurolingüística. ¿Cómo hablas? Sí. No es lo mismo decir, estás equivocado tal, a lo que tú decías que te decía tu profe, puedes hacerlo mejor. Puedes hacerlo mejor. Entonces, fue de las frases que siempre aplico. Entonces yo le dije, está bien, pero mira, vamos a hacerlo mejor y de esta forma. Ah, profe, ¿por qué? Ah, mira, te voy a explicar por qué. Entonces ahí incluyo la parte técnica, pero también entonces le voy diciendo hacia dónde va el sonido, por qué movemos la mano de esa forma, porque ella dice, profe, pero es que parece que estuvieras haciendo magia. Sí, uno hace magia cuando está tocando, o no. Entonces ponte a pensar, ¿qué quieres decir con tus dedos cuando estás tocando? ¿Quieres que esa nota se vaya para allá? Vaya, se va a ir. Entonces ella dice, sí, profe, se fue para allá. Entonces es más que empezar a jugar con ellos en eso, o sea, Sí, y mantenerlos ahí con la emoción arriba, porque es que cuando tú realmente le estás diciendo a ellos y le estás reconociendo esos pequeños logros, ellos se van así. Me fue bien, aunque no estudié. Y ellos son conscientes cuando no estudian. sí. Entonces son muy sinceros, porque realmente no tienen que mentirme. Yo le digo, aquí yo lo sé todo. Si tú no estudias, yo me voy a dar cuenta. Y ni siquiera tú y yo es que, la profe se da cuenta. Entonces dicen, Claro. profe, no pude estudiar casi. Entonces ya yo sé. Y yo, ay, gracias. Entonces también reconozco la honesticidad. No, el que sean honestos. El que realmente me digan la verdad cuando están trabajando, porque yo siempre les he dicho, yo no soy la mamá regañona, la mamá regañona está en la casa. Bueno, y eso Yo no sí soy la que- profe regañona, esa está en la casa. Aquí, si quieres trabajar conmigo, vas a trabajar conmigo, pero bien. Entonces, esa dualidad de la que hablabas, así es como la trabajo, trabajando desde las emociones, porque Claro. es lo que más les toca. Es que eso es lo que yo siento como más o menos de lo que nos explicas, trabajar la clase como si fuera un mundo aparte. ¿Por qué digo un mundo aparte? Por lo que la realidad es muy ofensiva. Y uno llega a la clase y se siente pues con confianza, motivado y también que todo lo manejamos como un mundillo de magia, ¿no? Aquí llegas y si direccionas la frase del pasaje va a sonar así, wow, y lo lograste. Es que mira que uno de los Es otro mundo y que se sienten muy seguros. Sí, uno de los principios más importantes para que tú puedas hacer algo es realmente crear ese espacio y ese ambiente, así como estamos nosotros acá, por ejemplo, si hubiera ruido, entonces como nos escuchábamos, estuviéramos súper inquietos, se abre la ventana, entonces está frío, es crear ese espacio seguro, Exacto. o sea, un espacio seguro en el que tú te sientas con confianza, en el que le puedas decir a tu profe, profe, no Exacto. estudié. Entonces, No ¿cuántos de tus aparte. estudiantes te dicen eso? O sea, si tú no le brindas esa confianza, no te lo van a decir nunca. Entonces siempre te van a sacar es la excusa de que tuve muchos exámenes. Entonces es diferente a que te digan, no estudié, a que te digan, es que tuve muchos exámenes, es que el colegio, es que, pero yo nunca. Entonces reconocer realmente cuando tú no puedes o cuando no lo has hecho también es importante. Entonces es parte de lo que trabajo también en ellos, porque vamos a decir mentiras, no es necesario. O sea, ¿a qué? ¿Quién te mientes? Eres tú. Entonces yo siempre lo hago desde el amor, o sea, desde que lo vean desde ahí y que se den cuenta que equivocarse no está mal. Yo siempre les digo, si no te equivocas aquí conmigo, ¿con quién te vas a equivocar? De aquí es donde estamos aprendiendo. Imagínate equivocarte en el concierto, igual si te equivocas no pasa nada, yo voy a ser la primera que me voy a levantar y voy a aplaudir. Yo siempre les hago el ejemplo a los chiquillos también. Y digo, y menos malos somos médicos. Y yo, ¿por qué? Porque imagínense si me equivoco en la cirugía. Ay, hijo de pucha, ay, entonces, Imagínate que ay, no se va a morir nadie. en vez de tranquilo. pulmón el corazón, o sea, no. Pero Claro. sí, así lo trabajo y así lo hago porque es que yo siento que de otra forma es muy agresivo y ellos no necesitan eso. Exacto. Bueno, igual nadie necesita eso. Exacto, entonces yo lo pienso así siempre que la clase de música o en general en este caso de piano sea un mundo aparte, por lo que pienso, el mundo es muy ofensivo, yo siempre pensaba eso,
es muy ofensiva en muchos sentidos y llegar a un espacio aparte en el que tengas todos estos estímulos, digamos, positivos, claro, te motiva que, bueno, o sea, bueno, puede ser que afuera tenga muchos problemas de ciertas situaciones, pero aquí logro estar en paz. Ya con eso uno ya tiene mucho terreno ganado. Sí, sí, bastante. Sí, claro. No, es que la rama docente o la música en general, que fue una de las razones por las que este espacio existe, y es eso, brindar una perspectiva más amplia de lo que existe y de lo que no. Y tal vez que cuando estamos muy chicos y vamos creciendo, que siento que eso también le pasa a los estudiantes, que ella está con un estudiante mío de piano. Y me dijo, pero profe, con este dedo igual funciona, o sea, ¿por qué me lo quiere cambiar? Y yo, a ver, digo, mira, lo que pasa es que muchas veces, tal vez a tu edad, por lo que tú estás pequeñita, pues no es tan pequeña, ¿no? Tiene ya 12, 13 años, pero yo le decía, mira, tú no, tal vez no lo ves a futuro, míralo como algo que tú vas construyendo con el tiempo. Claro, yo podría tocar toda esta melodía con este dedito, ¿cierto? Y me va a sonar. Pero ¿cómo me va a sonar con este dedo? ¿O cómo me va a sonar con el otro? Escucha las diferentes formas. Piensa lo que hoy estás tocando así, pero esta digitación en este caso te va a permitir que este pasaje sea más rápido si lo sigues haciendo. Y siento que de pronto uno con el tiempo va adquiriendo como más proyección hacia lo que puede ser y lo que puede venir. Y el pensar, bueno, esto se puede demorar más tiempo, no buscar de pronto la inmediatez, que es un poco de creo que también nos ha dejado la pandemia de estos últimos años, decir es que yo quiero ya, ¿no? Y tal vez los niños como están acostumbrados ahí a TikTok, tipo, pues quieren todo ya. Entonces es también como saberles guiar a los estudiantes de que se proyecten el tiempo, de que no necesariamente con esas palabras, pero sí que crezca, eso uno, y que nosotros también nos proyectemos y sepamos que las cosas, hay muchas, número uno, y número dos, pues podemos seguir como ampliando nuestro rango de posibilidades y opciones. Entonces, bueno, ya como para terminar el espacio para que pues, se nos está acabando el tiempo. Nosotros sí quisiéramos saber, digamos, qué elementos o qué consejos de pronto le darías a esos licenciados, a sus licenciadas, que les interese como esta rama docente, que quieran enfocarse a esto, qué consejos les darías como para planear sus clases o para, en general, ¿no? Como cosas generales, tips pedagógicos. Tips pedagógicos con Jenny. Realmente es que tengan claro que lo quieren porque es la única forma en la que lo van a disfrutar. Entonces, ¿yo qué quiero ser? Ser docente, pero ser docente ¿qué? Porque también hay docentes universitarios. Hay docentes particulares que solo le dan a adultos porque les va mejor. Pero entonces, enfócate, o sea, es como ese proyecto de investigación tienes que delimitarlo. Es que, exacto. Delimitar. Yo siento que con ese elemento que tú tienes de investigativo, uno también tiene que ponerlo en práctica en su vida en general, porque cuando uno, en este caso de que estamos hablando de qué docente quiero ser, es ver, bueno, qué tipo de docentes hay, porque por ejemplo aquí en Colombia hay talleristas, los talleristas es muy diferente a un particular, a alguien de escuela privada o centro artístico privado es totalmente diferente, o lúdicas, también todos, cada de estos oficios cambian mucho el objetivo y cómo vas a dar la clase. Entonces, empezando desde ahí, delimitar eso. Sí, claro, porque es que es muy amplio. O sea, ¿cómo haces tú? A menos que lo quieras abarcar todo, cosa que es muy compleja y mi respeto para quien lo haga. Que lo hagas bien, eso es otra cosa. Claro. Sí, entonces yo sí súper recomiendo eso, o sea, que sepas qué es lo que quieres. Porque para allá es donde te vas a trazar, o sea, no hay otra forma. Y si quieres ser bueno, vas a ser bueno en algo. Porque si abarcas mucho, realmente no va a funcionar. El que mucho abarca, poco aprieta. Así es, yo dicho soy malísima. Abarca. Pero sí es cierto, entonces eso. Luego ya los recursos, pues los consigues a montón, de acuerdo a eso que tú necesites. Por ejemplo, con niños tenemos también esa equivocación, porque está la primera infancia, está la adolescencia, preadolescencia y luego ya los jóvenes. Entonces es enfocarnos realmente hacia lo que queremos. A mí me gusta trabajar con niños
no necesariamente porque entre comillas sea más fácil, no, es más complejo, Más difícil. y lo veo complejo es por el lenguaje, y es que nosotros no tenemos que tratarlos a ellos diferentes, simplemente tener un lenguaje adecuado y asertivo cada vez que estamos en una clase, porque es que dañamos muchísimo. Entonces, ese genio que teníamos ahí, Dios mío, que yo digo, esos niños, ¿dónde van? Y uno, ¿por qué no es así? Si tú dices 2 o 3 palabras que no van, te lo tiras. Entonces, ese genio que estaba ahí luego va a ser un adulto reaburrido con el instrumento, resentido, porque nosotros como docentes lo dañamos. Entonces, el lenguaje es muy importante siempre. Entonces, no es solamente que, ay, que la profe es súper positiva. No, yo no soy positiva, yo también me molesto, claro. O sea, yo, a ver, entonces viene sin audífonos y no sé qué, si no sé cuánto, yo qué hago y todas las clases igual y yo con mi sonrisa. No, entonces aquí hablamos y hablamos todos y nos entendemos. Entonces, realmente hay que tener un lenguaje muy asertivo. O sea, ser asertivo con los niños y no estar sí, porque hay que preparar las clases también. Entonces eso depende mucho y va muy de la mano. Entonces lo que quiero, el lenguaje asertivo junto con esa preparación de clase y esa planeación de clase, que no es solamente llegar y tocar porque es que no son adultos, en el caso mío que son niños, entonces tengo que tener unas dinámicas dentro del aula de clase, entonces está la parte del calentamiento, está la parte de la parte técnica que tiene que ser muy lúdica, porque de otra forma se vuelve aburrida y se vuelve monótona la clase. Entonces aparte también está eso que ellos quieren, pero también lo que yo necesito que tú aprendas. Entonces también está ese 50-50 que necesita estar dentro de la clase, porque es que ellos no son Bach, no son Mozart, y además esas épocas ya pasaron. Sí, sí, tocaba. Entonces, sí, lo que tenemos que hacer es contextualizar todas esas metodologías que están actuales y las nuevas que están saliendo, que hay un montón y son súper increíbles, que yo digo, ay, marica, sí, hay una que es Muse Score, que es para los niños que son más visuales, o hay otros que son para los que son más kinestésicos, o hay otros para los que son más auditivos. Entonces, para ese tipo de metodologías tenemos que estudiar, porque es que no pasa nada si simplemente repetimos y repetimos aquello que aprendimos. ¿Cómo aprendiste tú en la universidad? ¿O cómo aprendiste? Eso es lo último que tenemos y eso es lo que vamos a aplicar. Entonces también es como aquello que no quiero ser. Porque si mi profesora habla, ya ni hablas, siempre es que tienes que hacerlo así. Entonces yo, ay, ¿qué me está diciendo? ¿Qué? Ah, sí, que no, que ya, bueno. Entonces yo dije, no, entonces, voy a cambiar un poquito de eso. Entonces, son cosas que además de ser muy técnicas y que además tú también necesitas ser bueno en el instrumento porque cómo le muestras, también hay que ser muy sensibles y empáticos. Entonces, no solamente con el instrumento y que eso se demuestra, pueden decir que quizás yo puedo tocar, ¿qué crees que toco yo? Ay, bailaditas, cosas románticas, no, eso no me gusta. Pero pues uno le toca también irse como por varios géneros porque es que los niños tienen unos gustos, Dios mío, que yo creo que ¿qué es eso? Sí, pero entonces sí, es como también ir creando esas personalidades, o sea, ayudando a formar esas personalidades que van desde pequeños. Entonces no es solamente el material es muy variado y va cambiando año tras año. O sea, lo que yo utilizaba cuando empecé a trabajar no es lo mismo que utilizo ahora nunca. Entonces también todos esos formatos digitales, todos esos videos, porque yo les digo, si quieren valer de videos, háganlo así, pero resulta que hay una diferencia entre ese tutorial que se estás viendo y la escuela. Y eso se tiene que notar. Entonces, sí es cierto que esas cosas son muy importantes, pero es mucho más importante aquello que planeamos. Entonces, cuando tú hablas de planeación, sí es bien que tengo una hora, esa hora tengo que pensarla, y eso tiene que volverse mi rutina. Porque, bueno, hasta que encuentres qué es lo que te funciona realmente. Pues, porque no a todos les funciona igual, de pronto a ti te funciona, no, que los chicos de una entren a tocar y listo. Pues a mí de pronto me funciona que ellos hagan un ejercicio de calentamiento, trabajamos sobre la escala, los acordes de la tonalidad que estamos haciendo, pero que todo va guiado a eso, pero que lo voy haciendo con una canción. Entonces, es como, do, re, mi, fa, do, mi, re, do, re, mi. No, yo pongo una cancioncita y le digo, escuchen. Entonces, ¿hacia dónde se va? ¿Se mueve o no se mueve? Entonces ahí vamos viendo hacia dónde se mueve y trabajamos sobre esa tonalidad y luego ya nos vamos a la canción que está preparando. Entonces, digamos, porque eso es lo que me funciona a mí.
pero a ti te puede funcionar otra cosa. Entonces, realmente es que tú vayas buscando esos recursos que a ti te funcionan, esas pedagogías que te ayudan a reforzarte dentro de tu proceso y que además la manejes y la conozcas bien, porque puede ser también que, ay, yo quiero usar Dalcross, pero realmente necesitas Dalcross. ¿Qué es Dalcross? Sí. Sí, o cuál Sí. era su filosofía principal. Eso es muy importante. O sea, cuál es la razón de por qué nacieron esos métodos. Eso sí. Ahí es donde tenemos que tenerlo claro. Sí, claro, eso es súper importante. Yo incluso la vez pasada estaba planeando una clase y dije, voy a enfocarlo todo en ritmo. Clase para niños de colegio. Y voy a enfocarlo todo en ritmo. Parte de ¿Pero eso. el Fredejón? Esa estuvo buena. No, es que nosotros en la práctica, nosotros hicimos la práctica al mismo tiempo y hicimos el mismo proyecto de aula. Entonces una de las hacíamos ejercicios conjuntos y una fue con el fraile Juan Ernesto Pérez, que fue un hitsazo. No, pues con los niños son una población, la verdad, bastante complicada. Son niños de 9 a 15 años. Son niños que vienen con muchos problemas. La mayoría son niños abandonados por su familia. O sea, es una población complicada. Yo dije, pues me voy a ir por el cuerpo, por el ritmo, tal. Y dije, bueno, voy a usar Dalcross. Y me puse a pensar, ¿y yo alguna vez en la vida me he puesto como a leer realmente? Y sí, y me puse a buscar y a investigar, tal, tal. Y yo decía, interesante lo que piensa Dalcross sobre tal y tal cosa. Yo no lo había pensado así, no sabía que esto también lo manejaba. O sea, como que uno se forma una idea por cosas que uno va escuchando en la universidad y pequeños ejercicios, que no está mal, pero no va como al fondo, que por eso investiguen. O sea, la investigación, saber el porqué de las cosas es muy interesante. Entonces, pero bueno. Sí, es que más que aplicar una metodología es entender su filosofía. Entonces, Sí, sí. ¿por qué lo creo? Si tú entiendes la filosofía, aplicarla va a ser muy fácil. Porque para nosotros como músicos, leer las pepas es facilito. Y venga y repita y haga. Sí, pero eso tiene un trasfondo que es muy importante. Sí, es el mismo símil que hacemos con el instrumento, claro, es dejar de imitar para pasar a interpretar. O sea, lo mismo con la pedagogía. Así es. Y para crear. ¿Y para todo? Para Y todo, para todo. todo. Para todo. Sí, claro, los ejercicios, por ejemplo, de creación en el aula, los ejercicios de escucha, pero a veces tal vez nos vamos un poco a la particularidad, creo que eso es como una gran conclusión de hoy, y nos vamos mucho a esto específico, a esto, tal vez que nos digan, esta actividad te va a funcionar y te va... No, tal vez sí, tal vez no, son herramientas que uno como docente debe meter a juego, las aprende, las mete a juego y también tener eso que hablamos, ¿no? Porque para qué quiero ser, qué no quiero ser, ¿cierto? Y a partir de eso, yo pienso que lo práctico fluye. O sea, fluye porque tú ya tienes la claridad de lo fundamental. Y si algo que haces se sale de lo fundamental, pues tú sabes que no lo debes hacer. Entonces vuelves, ¿no? Te encauzas en eso. Entonces, muy interesante el capítulo de hoy. Muy chévere. Muchas gracias, Yendi, por el espacio. La verdad, creo que fue un espacio de aprendizaje Sí. muy valioso. Sí. Muy valioso, hay mucho que aprenderte, definitivamente. Después, y gracias a ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando. Esperamos que pues nos sigan en nuestras redes sociales. La séptima música en contexto en todas nuestras redes: Facebook, Instagram, YouTube. Ya creo que estamos. Ya, Spotify, claro, y Spotify. Spotify, califíquenos en Spotify, por favor, no sean malos. coméntenos cualquier idea, compartan sus trabajos y si podemos seguir invitando gente, nos pueden contactar por cualquiera de esas redes. Listo, muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión. Chao. Chao.